RTP. Creo que no hay persona que viva de no solamente de la conversación política, sino incluso fuera de ella, que no conozca lo que está ocurriendo hace 47 días en el Consejo de la Judicatura. Y eso tomó un ribete mayor, evidentemente, tras una renuncia, tras un juicio político, luego una renuncia y un impedimento desde el Ministerio de Trabajo. En lecturas jurídicas hay algunas. Ya las vamos a participar, ya les vamos a participar, le vamos a contar cuáles son las últimas sobre todo, pero para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido desde adentro, nos acompaña Alexandra Villasís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Bienvenida sea usted, buenos días. ¿Cómo está, María Fernanda? Buenos días y buenos días a todos los panelistas, aquí a las órdenes. Gracias, yo voy a dejar que el abogado Nino comience con la entrevista. Yo tengo una pregunta para la doctora Villasís. Sí, claro que sí. Y mi pregunta es, en primer lugar, gracias por estar aquí. Y la pregunta es cruda y directa. Claro que sí. ¿Por qué está usted aquí? Sí, o por qué... ¿O qué circunstancias la llevaron me a llevaron este momento? a esto. Claro que sí, gracias. Bueno, sí. Todo empezó con una invitación de parte de la Corte Nacional a participar primero en una lista de posibles candidatos que iban a conformar la terna que la Corte Nacional de Justicia tenía que remitir al Consejo de Participación Ciudadana. Y ese contacto se hizo por, digamos, referencias académicas, porque estuve mucho tiempo en la UES, el presidente de la Corte en ese momento, el doctor Swing, había sido profesor mío, otros dos magistrados de la Corte también fueron parte de mi planta de profesores en la Facultad de Derecho. Entonces había ya una relación un poco más de índole jurídico y yo entiendo que también en ese momento como que el doctor Swing estaba como que muy preocupado por escoger a un perfil que no esté involucrado, relacionado con los medios o en el entorno político de Quito. La verdad es que tenemos que reconocerlo, en Quito es donde se mueve toda la política. Entonces ya querían tener a alguien diferente porque yo creo que en ese momento ya había cierto cuestionamiento al nombre de Mario Godoy. Entonces, porque esa fue la primera terna, acuérdense que hubo un cambio posterior. En todo caso, surgió así, yo de verdad, sinceramente, lo debo decir, no acepté, yo sabía que esto era complicado, muy complejo, ¿no? Y no quería estar inmersa en estos problemas, que tampoco me iba a imaginar que iba a terminar así, pero en todo caso me dijeron, sabes que no, es una lista, deberías aprovechar, deberías tratar de también incursionar en esto, de aportar a la justicia. Bueno, sí, conversaciones van y vienen, finalmente acepté y finalmente de esa lista se convirtió en una terna. De verdad les digo que me entero por las noticias en Teleamazonas y cuando empieza a sonar mi teléfono, Alexandra, sí sabes que estás en una terna, porque a mí me invitaron a estar en esa lista y pasaron por lo menos casi 2 meses que la Corte todavía no conformaba la terna y de repente en una sesión ya deciden y sale a la luz pública y ya me enteré pues y ya estaba yo ahí en la terna. Entonces, eso fue todo. Yo, digamos, no tuve ningún apalancamiento político o algún partido o alguien que me refirió, no he estado en la política, no he pertenecido a ningún partido político, la verdad es que yo no respondo a ninguna lógica partidista de partidos políticos, Alexandra, nada, entonces fue así. Ya que decidieron iniciar por ese tema y luego lo dejamos lo legal, no le corresponde, no está usted relacionada con ninguna organización política, lo dice claro. Entiende, percibe, cree saber entonces por qué es incómoda usted para este momento ir al frente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué usted le incomoda al gobierno? Bueno, quizás esa es la lectura, ¿no es verdad?, que se pueda dar de este tema. Lo cierto es que para mí eso no es, sinceramente, y puede sonar bastante, no sé, cursi, qué sé yo, pero para mí eso no es determinante porque quienes creemos que debe haber una justicia totalmente independiente, pues entonces tenemos que tener esa convicción de que la justicia debe mantenerse independiente y para eso es esencial que las personas que estén allí no respondan a ningún interés político. Y eso es lo que a mí me corresponde, digamos, defender y por sobre todo también
lo he hecho desde el principio y lo haré hasta el final, mantenerme así. Y si las cosas llegan a suceder de esa manera y yo llegar, pues será así. De lo contrario, pues ya no me corresponde a mí juzgar esa situación. ¿Por qué ante tanto tropiezo, 47 días, usted insiste? Porque justamente, sí, ya lo he comentado también en otros medios, porque ya esto no se convierte en un tema de un cargo. Algunos dicen sí, porque te estás aferrando a este puesto, porque te estás aferrando a un cargo público, y no se trata de esto. Para mí ya el tema trascendió, el tema ya no es Alexandra Villasís. El caso ya se convirtió en un tema de derechos, un tema que ya tiene por medio, por sobre todo una sentencia que ha determinado una verdad jurídica, porque esta sentencia no es cualquier sentencia, esta sentencia es una sentencia de relevancia jurídica para todos, yo creo, para todos, no solamente para el derecho, también creo que para las mujeres, ¿por qué no decirlo? Yo también, y no es mi intención ponerme en el plano de víctima ni nada, pero que sabemos, los que sabemos de derecho, que existe una brecha, digamos, grande todavía de desigualdad, ¿no es verdad? Más que nada de las mujeres cumpliendo roles en espacios del poder público, en espacios de liderazgo. Así que yo ya lo veo de esa manera y digamos que estoy dando la pelea por eso. No es por un cargo, sino por defender un derecho y porque eso va a quedar y algún día esto pasará y siempre tenemos que estar del lado correcto. Yo lo hago y le digo y le doy ejemplo a mis hijos. ¿Cómo le puedo dar ejemplo a mis hijos de que soy una mujer valiente, de que soy una mujer que defiende principios y si no soy capaz de luchar por ellos? O sea, hay que ser coherente, ¿no es verdad? Una pregunta, doctora, para hacer una recapitulación, porque no estoy seguro si me corrigen esa parte. En la primera licencia del expresidente Godoy, usted asumió provisionalmente su vocalía suplente y presidió el consejo, ¿verdad? 2 veces. 2 veces. Sí, 2 Ok. veces. ¿Cuál fue la diferencia de estas dos, digamos, asunciones de la vocalía, ¿sí?, con la tercera, luego de la ausencia definitiva del doctor Godoy, en cuanto a sus requisitos, al tema que nos trae a la agenda Vías Data? Fíjese usted, y ahí más adelante me quisiera tocar un punto importantísimo, perdón, que he venido hablando tanto. Dele. Tómese un respiro. Perfecto. Y ahorita van 3 entrevistas. Esta vida de artista está terrible. Bueno, sí, a ver, y eso es un punto que más adelante se los quiero mencionar, el tema del registro en el sistema del Ministerio de Trabajo de este famoso impedimento. Bueno, las 2 ocasiones anteriores, que fue en el mes de diciembre, las últimas semanas de diciembre, cuando a mí me solicitan del área de talento humano, del Consejo de la Judicatura, que asuma el reemplazo de Mario Godoy, me piden todos los requisitos como que yo recién voy a ocupar ese puesto, cuando yo ya estaba posesionada inclusive legalmente. Es decir, vuelve a presentar todos los requisitos para el concurso, todos que eran como 13, 15 formularios, ya no recuerdo. Bueno, las 2 ocasiones, imagínense, una semana después de la otra, que fue en diciembre. En la una semana los presenté, en la otra semana me los volvieron a pedir. Y entre esos, el famoso impedimento. Ya en la tercera ocasión, el 9 de febrero, lo curioso fue que 3 y piquito de la tarde, primero me llama la asistente de talento humano del consejo. Pero solo para quedar claro, sí. las 2 primeras veces usted no tenía impedimento. No tenía impedimento, como tampoco nunca lo tuve durante todo el concurso. Okay. Nunca lo tuve, exacto. Cuando ella me llama por teléfono, ahí me llamó a mí mucho la atención, ya hubo una alerta, ¿no es verdad? La psicología rápido a uno le funciona, como mujeres tenemos intuición y no nos falla. Que ella me llama por teléfono a decirme, le voy a enviar un correo porque el doctor Godoy ha pedido licencia y para que usted nos envíe los requisitos. Pero por favor le pido que revise primero si tiene impedimento o no. Y si revisa, por favor me contesta rápido al correo. A mí me llamó la atención, qué raro. Cierro la llamada, lo primero que hago, entro, veo en el sistema. Impedimento, sí. Motivo, deudas con el sector público, institución SRI. Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, es imposible, no tengo. O sea, reviso y salieron unas cosas raras del año 1.
rápido, hablo con la contadora y ella lo soluciona rapidísimo. Eran unas presentaciones de informes, cosas raras. Lo subsané inmediatamente y tuve nuevamente, entró al sistema, el certificado al día del cumplimiento de obligaciones tributarias del SRI. Con ese certificado del SRI del mismo 9 de febrero, yo hago un oficio al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana, a la Corte Nacional de Justicia y al Ministerio de Trabajo, diciéndoles, el impedimento que existía, no lo tengo, no existe el supuesto impedimento. Aquí tengo mi certificado y por lo tanto estoy habilitada. Pues se hizo caso omiso, porque inclusive esa misma noche, acuérdense, bueno, a la medianoche, sesiona el Consejo de la Judicatura para designar a un miembro de entre los vocales de ellos, alguien que me reemplace a mí, porque Alexandra Villasís tiene impedimento, tiene inhabilidad. Solo póngale pausa, Sí, nada más. ahí. Usted le aparece ese impedimento, usted dice, wow, ¿qué hago? Cojo, pago, resuelvo. Luego le llega el mismo día, al mismo momento, Sí. no deber o no incumplir No, con nada, el SRI. todo, exacto. Con el SRI, no tiene nada. Así Pero es. nunca pudo volver a tener un documento que diga que usted está habilitada para el cargo público, para ser contratada. Me refiero al impedimento del Ministerio de Trabajo. Claro, porque mire, sinceramente y como abogados sabemos de dónde nace, ¿no es verdad?, la supuesta inhabilidad para ejercer un cargo público. De una obligación legal, obviamente. ¿La obligación cuál es? Estar al día en el IES, en todas las instituciones. Si la institución con la que supuestamente yo tenía la obligación legal, ¿no es verdad?, de presentar, me dice que no tengo, entonces lo de acá es una mera formalidad, un registro. No puede estar por encima un registro de un ministerio ante el certificado de una institución, que es la institución donde tengo que cumplir mi obligación, en este caso una obligación tributaria. Okay. Pero en ese punto, y justamente Ajá. hace días le hizo María Fernanda la pregunta al ministro, Sí. él nos señala que su base de datos se nutre de la base de datos del Servicio de Rentas Internas y que la última vez que él ha consultado del mismo Servicio de Rentas Internas, que entendemos le ha certificado a usted no tener obligaciones, le sigue señalando una inconsistencia. ¿Qué se pudo dilucidar de esto a través de la acción de habeas data? Le iba a decir eso, porque ya lamentablemente y con el debido respeto al señor ministro, absolutamente ningún argumento que ellos en este momento puedan justificar es válido, porque ya hubo un proceso legal, un juicio, ya hubo la sentencia de una jueza que revisó todo y que estableció una verdad jurídica y que dijo, nunca existió impedimento, nunca existió el tal incumplimiento y siempre existió una negativa tácita de parte del ministerio en no corregir el error. Entonces ya hay una verdad, ya hubo un juicio, ya hubo pruebas, ya los hechos se verificaron, hubo pruebas contundentes. El ministerio, si ustedes ven, porque la audiencia fue telemática, los argumentos que ellos dijeron, los abogados, fueron argumentos demasiado burdos, por decirlo menos. Y todo esto ya fue desvirtuado, por lo tanto ya ni siquiera cabe poder seguir analizando ese tema. O sea, ya el ministro no tiene... El que es dueño, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, ¿no es verdad? Si usted es una institución que tiene a cargo un registro tan importante, porque es un registro que puede inhabilitar a una persona para un cargo público, entonces usted es el responsable de lo que dice su información, su página web, y no puede eludir. Pero quiero Sí, puntualizar, sí, sí. el ministro fue claro, él lo dijo aquí. Dijo que habían dos informes, dos informaciones que estaban contrapuestas. Una Del que, SRI. Sí, exacto, que decía que sí tenía y otra que no tenía. Entonces, como que a cuál le hacía caso. No, pues si fuera así, los abogados del ministerio que fueron a la audiencia hubiesen demostrado, pues, y en las pruebas, jamás lo hicieron. Eso se cae por su propio peso. Doctora Villasís, ayer en una conversación que yo tenía en redes me respondía el doctor Álvaro Román Sí. y hacía una sugerencia para usted. Ujú. Lo que debe hacer la doctora Villasís en este momento es enviar 2 oficios al DG para que realice las gestiones administrativas para ingresar al despacho e instalaciones, y al secretario general que le ponga a disposición la agenda de presidencia para convocar al pleno a sesiones. Sí. ¿Usted ha procedido de esa forma? Si lo ha hecho, ¿han reaccionado las autoridades dentro del Consejo? Mire, no sé si lo dije desde un inicio, pero soy sumamente respetuosa y muy cuidadosa del cumplimiento del ordenamiento jurídico.
O sea, no sé si ustedes se enteraron, pero inclusive yo vi por allí en las redes una foto que han puesto hasta unas vallas de seguridad y policías en el Consejo de la Judicatura. Y yo no soy una persona, jamás me van a ver a mí actuar con alguna medida de hecho. O sea, yo me muevo en el derecho y seguiré respetando el derecho y apegándome al máximo al derecho. Por lo tanto, hacer eso, que es una buena sugerencia, no deja de ser una sugerencia también poco pragmática y poco eficaz, porque presentarme de momento a otro sin ni siquiera ellos haber tomado las acciones, a quien les corresponde ahorita implementar las acciones, respetando la sentencia de la jueza, es a ellos. Porque me van a decir inclusive, ¿cómo usted va a pedir el oficio al director general si no ha cumplido? Porque tiene que presentar nuevamente todos los requisitos, tiene que presentar una declaración juramentada. Bueno, hay tantas, tantas excusas que ellos podrían presentar. Ventanilla. Sí, no, Doctora, yo no voy a... Ese es mi miedo, doctora, y se lo digo porque guardando las distancias, hay una salida jurídica que se han inventado en tiempos recientes y es la de simplemente ignorar los oficios que se le envían o los procedimientos que llegan a su despacho a las autoridades. Yo me acuerdo en la Asamblea Nacional, a pesar de todas las reformas que se han hecho para obligarlos a proceder con juicios políticos, en un momento descubrieron que podían no abocar conocimiento en juicio político y se acabó. El juicio político nunca existió. Me da miedo que ellos en el Consejo de Judicatura digan, yo nunca leí el oficio, nunca leí la documentación que mandó el juez, no he sido notificado o no me interesa que me notificaron, y ahí murió el tema. No sé si y quizás otras cosas más, la verdad es que no sé, pero las vallas de seguridad que puedan poner, pues imagínese usted, cuando la justicia no se sostiene con barreras físicas. La justicia se sostiene justamente con el ordenamiento jurídico, con el respeto a los derechos, con el respeto a la Constitución y a la ley. Dos hechos. El ministro de Trabajo ha dicho que no le ha llegado comunicación. Pues ya se le demostró que sí había comunicación y que había llegado. Pero ayer se desarrolló una sesión, par de vocales, compañeros suyos, teniendo una postura de no hay por qué pedir ningún tipo de terna, ya sabemos qué es lo que debe pasar, pero otros tres pues dijeron, le ordenan al Consejo, vaya pues a la Corte, Consejo de Participación. Sí, que envíen la terna. ¿Cómo lee usted estas acciones relacionadas al sistema de justicia? ¿Cómo lo interpreta usted? Realmente seguimos en un entorno y en un tema de demasiada arbitrariedad, lo menos que yo podría decir, porque fíjese usted que todo esto se origina con el supuesto impedimento y eso da origen a una serie de actos sucesivos, que el primero fue que el director general del Consejo de la Judicatura le envía un oficio al Consejo de Participación, inclusive ese oficio se lo envía mucho antes, se lo envía a la 1 de la tarde y a mí me llega el correo electrónico a las 3 y pico. A la 1 de la tarde ya había enviado un oficio al Consejo de Participación diciendo, nómbrese, actívese el nuevo proceso de selección de vocales porque Alexandra Villasís ya está destituida, tiene inhabilidad y no puede. Y el Consejo de Participación, de manera súper eficiente y diligente, inicia este nuevo proceso y solicita a la Corte. Entonces, el primer acto fue el Consejo de la Judicatura en sesión cuando eligen a Damián Larco. Sí. Segundo acto, el director general solicitando al Consejo de Participación que se active el concurso. Tercer acto, el Consejo de Participación sesionando y resolviendo y diciendo que tiene que enviarse una nueva terna. Y finalmente la Corte Nacional enviando la terna. Entonces, son una serie de actos que se desencadenaron a partir de un documento, de un supuesto impedimento que nunca existió. Entonces, que estas instituciones respondan. Yo creo que sería importante que ustedes, por ejemplo, como medio de prensa también, los inviten. Bueno, estuvimos con el ministro, por cierto. Doctora, ¿cuál es la diferencia en su caso con la del doctor Román? Que veo que muchos lo están relacionando, diciendo que lleva un pronunciamiento de la Corte, que no cabe, que los reemplazos no son obligatorios. Vi al doctor, no quiero decir nombres cerrados. Sí, no se preocupe porque ya lo sabemos. Pero ahí, a ver, solo por favor, para darle contexto. Auxilio. En el caso del doctor Román, el presidente que se sentó va a asumir, como le tocaría a la doctora, pero igual tienen que designar un nuevo vocal titular.
Eso es lo que ocurrió en el caso del doctor Román. Claro, Y eso es lo que pasaría con usted también. No, pero es una situación algo similar, pero no es igual. Ok. Porque en el caso del doctor Román, particularmente, lo que sucedió y lo que dijo la Corte es que él no provenía de la fuente natural de nominación, Ok. que era la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia peleó por eso, y peleó tanto que por eso se mantuvo y la Corte finalmente resuelve de esa manera. Y por eso el doctor Román, claro, estuvo un tiempo, por meses nomás creo, pero se activó el nuevo concurso. ¿Para qué? Para que justamente se elija a alguien que venga de una terna de la fuente de la Corte. Presidir. Yo vengo de la Corte Nacional en de su Justicia. caso, hasta ahí llega, o sea, no tendría que hacer ninguna reelección, no. porque usted sí representa Así es, de la terna de la Corte. Totalmente, Okay. totalmente. ¿De aquí qué más? Diferencia. ¿De aquí qué más usted? Bueno, de aquí, ¿qué más? Primero, tenemos una sentencia que la dicta una jueza. El juez, siendo dueño de su sentencia, ¿no es verdad?, tiene plenas facultades para hacer cumplir esa sentencia, para hacer que esa sentencia se ejecute. Así que lo primero que estamos esperando es que la jueza pueda hacer uso de esas facultades y que ella, de la mejor manera que ella considere conveniente, haga cumplir esa sentencia. Estamos en las manos de la jueza Pila. De la jueza Pila, que como le decía, gracias a Dios, es una jueza, primero que yo lo tengo que repetir porque sinceramente dentro de todo digamos, de este caso y de este problema que se veía todo tan adverso, es una jueza mujer la que resuelve, una jueza mujer valiente, con probidad, que no ha tenido ningún temor de sentenciar apegada al derecho y haciendo justicia y haciendo ver una verdad. O sea, hay una verdad jurídica y que debe respetarse y que debe cumplirse. ¿Tiene idea del tiempo más o menos que pueda tomar esto? Bueno, no sé. Si la coge verdad, aire no es porque es mucho. No sé, no, es que la verdad no sé, porque son algunas acciones. Y no sé si la jueza las va a hacer todas simultáneamente, las va a hacer una por una, la verdad no sé. Perdóneme, Sí. solo porque me quedó sonando el último tema, me Ajá. parece muy interesante de cara a lo que venga después. Usted nos dice que de fuente, digámoslo así, usted proviene de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Román igual viene de la designación provisional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿es correcto? De transitorio. Esa fue la distinción de la fuente. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿esto igual no terminaría por el cambio en el antecedente o en las circunstancias del caso en un pronunciamiento también de Corte Constitucional? Porque tampoco hay, digámoslo así, un pronunciamiento que diga que no debe haber una elección de vocal titular en tanto el suplente rige esa posición. Y lo digo porque incluso sobre esa base, mañana al proyectarnos que usted asuma la presidencia, igual sería temporal, suponiendo que una decisión así fuera tomada, hasta que se decida esto, ¿no? Pero es que bueno, ahí volvemos, vivimos en un Estado de Derecho donde tenemos un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la ley aplicable? La Ley Orgánica de la Función Judicial. Y en el artículo, creo que es el 262, claramente establece que el vocal suplente es la persona que va a reemplazar al titular, en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, en casos de ausencia temporal o definitiva. Entonces, no puede haber otra interpretación si ya está la ley que lo dice. Debería haber entonces concurso para un nuevo suplente. Para un nuevo suplente, correcto. Alexandra, Correcto. doctora, gracias por No, haber para estado nada, con nosotros Alexandra. esta Gracias, mañana. María Fernanda. RTP